Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Publishers Podcast, este podcast que se realiza gracias al patrocinio de Zebralusion, el mayor distribuidor de audio a nivel mundial. Y hoy en este capítulo nos acompaña Óscar Campo de Impar Ediciones, una de las editoriales independientes colombianas con mayor potencia y mayor recorrido también a nivel internacional en este marco incomparable para cualquier editorial colombiana como es la FILBO, la Feria del Libro Internacional del Libro de Bogotá, en la que estamos también gracias a la invitación que hemos recibido por parte de la Cámara Colombiana del Libro y de Corferias. Óscar, lo primero, ¿qué tal estás en este primer día de FILBO? Bueno, aquí calentando motores, entrando en calor, tocando el agua a ver cómo está la temperatura, pero ya sintiendo la energía y como toda la fuerza con la que empezó ya esta mañana de rueda de negocios y de stand y de vueltas. Una FILBO que ha cambiado también un poco su organización. Hoy son muy de jornadas profesionales, estamos viendo casi ningún público general, no estamos viendo colegios, pero sí sigue habiendo ese movimiento profesional de ruedas de negocios. ¿Cómo la esperas esta FILBO? ¿Muchas oportunidades? Bueno, veo que si bien había rueda de negocios antes y espacios para citas antes, ha cambiado definitivamente la estructura y la ambición con la que se ha hecho este año. Y desde el principio, pues desde la preparación, desde la organización, estaba claro que iba a ser como posible interactuar, digamos, como con varias otras como colegas, editores o gente de distribuidores, de librerías de otros lados. Entonces había como mucha expectativa, me pareció como muy interesante eso, que no lo había notado a ese nivel o en una dimensión así de grande en versiones anteriores de la feria, porque también nos puso, al menos a nosotros en la editorial, como en la tarea de pensarnos y de prepararnos y como de empezar a cuidar todas esas distintas como distintos momentos que trae la feria, ¿no? El encuentro con los lectores y lectoras, pero el encuentro también con los otros editores, las citas en este caso para las ruedas de negocios, en fin. Entonces como que ha habido, sí, creo que ha cambiado también la preparación en la medida en la que la feria misma nos ha ido como poniendo distintos desafíos y otros retos ahí cada vez. Bueno, vas a tener que disculpar porque estamos en Colombia, ¿no? Y en Colombia Impar es conocida por todo el público colombiano, ¿no? Pero como este podcast se retransmite y llegamos pues a todos los rincones de habla hispana, sí es importante hacer un pequeño recorrido por qué es Impar, Impar con H, por supuesto, para si lo buscáis en las redes sociales o en las páginas web o estáis buscando sus libros, Impar con H. Cuéntanos un poco cómo surge Impar, de la que tú eres editor, pero eres coeditor. ¿Sois varios? Sí, en este momento estamos trabajando activamente un equipo de 4 editores y empezamos siendo 6 y han ido cambiando como las personas que han estado involucradas y de esos 6 o sea, han cambiado los nombres y ahorita hemos quedado 4, pero siempre hemos intentado como construir como trabajo en equipo, como que todas las personas que estemos de alguna manera sepamos y seamos capaces como de cumplir los distintos roles que implica el trabajo, y eso tiene que ver un poco con el espíritu de Impar Editores desde el principio, que es pensarnos un poco el trabajo colectivo, un proyecto, en este caso cultural editorial, que nace digamos de la universidad pública, la Universidad Nacional en este caso y la Universidad Distrital, pensando en crear una plataforma, un espacio que nos permitiera como pensar a quienes estábamos interesados en la edición, en los libros, en escribirlos, pero también en hacérselo llegar a los lectores, en recomendarlos, en difundirlos. Una plataforma que nos permitiera como a nosotros explorar, no sabíamos en ese momento, pero lo intuíamos, o más bien no sabíamos la dimensión de lo que implicaba eso, pero también aprender el negocio, porque un poco como que en últimas han sido 10 años, porque estamos cumpliendo 10 años y eso es muy importante también en esta feria para nosotros. Aprender cómo funcionaba el negocio de la edición, cómo funcionaba el mundo de la edición independiente, y entonces a partir de esa idea muy incipiente, como que básicamente lo que nos propusimos al principio era una editorial que pudiera como ofrecer un espacio para esas voces
y esos proyectos y manuscritos quizá más experimentales o con mayor riesgo que no tenían lugar en otros circuitos de circulación más oficiales o reconocidos, y además nuevas voces, que siempre pues es más difícil con una nueva voz, con una nueva novela, como que abrirse un espacio en un catálogo ya consolidado de una editorial multinacional. Entonces como que arrancamos con esa idea, que sigue estando, porque parte de nuestra colección sigue, y de nuestra intención es que cada año alimentemos esa colección de primeras novelas o de autores que debutan con una novela, y al menos como que cada año continuamos sacando una novela como parte de esa colección. Pero pues ha ampliado mucho la cosa porque pronto nos dimos cuenta o nos empezó a picar la curiosidad, y el catálogo fue creciendo para que la conversación de esos autores, de esas primeras novelas, fueran conversando con novelas de otros autores y autoras latinoamericanos, con obras recuperadas que no estaban como circulando y que sentíamos que valía la pena que circularan para el lector como contemporáneo. Luego, hace menos tiempo, hace 2 años, entró poesía, y este año una de las apuestas que estamos haciendo es como abriendo y ya consolidando una colección de no ficción con un libro que combina como plantas, ensayo personal y brujería. Muy interesante, y sobre todo ahora hablabas de 10 años para una editorial es relativamente un tiempo suficiente para irse asentando, pero no podemos dejar de decir que es una editorial joven, con un equipo de editores también muy joven, pero un equipo de editores que, por lo que he podido vivir y por lo que veo, muy centrado, muy trabajando también la salida hacia el exterior, el dar a conocer vuestro producto, el cuidar el libro, mimarlo, pero sobre todo promocionarlo. Vuestra presencia en ferias regionales de Colombia es de las más habituales, creo que no os queda ninguna por pisar, y incluso en el exterior. Bueno, Óscar y yo coincidimos en Frankfurt, pero es cierto que cada vez más estáis trabajando ese proceso de salir. Sí, y en esos dos niveles, es decir, la presencia en ferias regionales y la presencia en ferias internacionales, las dos cosas al tiempo para nosotros son importantes en la medida en la que entendemos que el libro o el catálogo tiene como unas posibilidades de conversación por fuera del mercado nacional, y que es importante pensar en eso, en ediciones por fuera de Colombia, en traducciones y demás. Pero también porque entendemos que parte del trabajo y parte de la apuesta editorial pues es construir red, como hacer sólida la red de trabajo, y parte de esa red de trabajo también crece ampliando el público lector, y parte del público lector al que nos interesa apuntar pues es público de regiones o público que no está tan centralizado en Bogotá y en estas zonas de Bogotá, alrededor de las cuales el campo editorial funciona como más ya habitualmente en Colombia. Entonces, yo no soy de Bogotá, yo soy de Barranca Bermeja, entonces digamos la presencia en ferias como la de Barranca Bermeja, que es una feria más pequeña, es tan importante o ha sido importante, también o sea, igual de importante a estar en la feria de Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cúcuta, tratar como de conocer también qué está pasando, de enterarse, de ir, no solamente de ir a que vean los libros que nosotros hacemos, sino también enterarnos qué libros están haciendo y qué libros llegan allá, qué intereses y qué preguntas hay por libros y por lecturas, porque digamos que parte de el trabajo también se alimenta un poco de esas interacciones, un poco lo que tiene la feria, ¿no? Que es ese momento de encuentro de los distintos como agentes que trabajamos en la cadena del libro y que uno normalmente pues no se ve en ferias. Uno encuentra en ferias con el diseñador, con el librero, con estos distintos como personas con las que está uno todo el tiempo trabajando, pero pues es un trabajo que sucede cada uno por su cuenta muchas veces. Y claro, creo que eso que ocurrió primero, como tratar de ir y conocer y movernos en las ferias regionales, nos ha permitido también tener una perspectiva distinta a la hora de empezar a ir a ferias internacionales, Frankfurt, México, que ha sido como a las que hemos recurrido, o sea, como en las que hemos insistido en volver, y pues a las otras a las que estamos apuntando y hemos estado apuntando
También, digamos, en Estados Unidos hemos ido siempre, desde, pues porque estábamos estudiando allá varios de nosotros, entonces como que logramos armar también esa red allá, porque digo que cambia la perspectiva, porque un poco de lo que se trata, pues también es como de ver el tamaño, la dimensión del trabajo, del mundo del libro. Entonces es tan importante como saber qué es lo que está pasando en ese sitio de las citas de negocios de Frankfurt, tanto como qué libros son los que se venden en la Feria del Libro de Bucaramanga, qué libro es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona, cuáles son los eventos que sí resultan atractivos o no, comparar y tratar de a partir de ahí como pensar cosas, entender cosas e imaginarnos cosas nuevas también. Y bueno, vosotros comenzáis principalmente con autores colombianos, pero ya el catálogo está incorporando personas, o sea, autores, autoras de otras latitudes. Entre las novedades que presentáis en esta feria, ¿no? Si no me equivoco, ya tenéis el de una interesantísima autora argentina, ¿no? Y en esa línea que digamos que yo creo que se están empezando ya cada vez más a crear una serie de sinergias, de que por fin Colombia también lee Argentina, Argentina lee Perú, Perú lee Chile, ¿no? Ese punto. ¿Qué novedades así? Vamos a aprovechar para hablar de esta, no la voy a decir yo, la dices tú. ¿Y qué otro tipo de novedades traéis a esta feria como mascarón de prueba? Ok, entonces nosotros estamos ya hace unos años publicando, incluyendo en el catálogo, como mencionaba hace un rato, autoras latinoamericanas, ¿no? Empezamos con una autora chilena, María José Navia, luego con Natalia García Freire de Ecuador, y queríamos, especialmente para pensar el plan editorial de los 10 años, atender a un gusto que pues tenemos como cultivado de muchos años entre nosotros, digamos, en los editores de la editorial, por la literatura argentina contemporánea. Digamos, de hecho, estudiamos allá, hicimos como estuvimos un tiempo viviendo allá y tal, pero como que también empezamos a notar que no necesariamente muchas de las cosas que nos interesaba leer estaban circulando acá, digamos, esto que acabas de mencionar, ¿no? Como que los canales de comunicación entre los países no son necesariamente fluidos, entonces como que llevábamos rato tratando de ver qué había, siempre estamos como con las antenas así abiertas, poniendo atención a ver qué hay, dónde están pasando las cosas o qué cosas nos interesan, qué cosas nos llaman la atención, y entonces se fue como armando la posibilidad de no solo sacar una, sino 3 autoras argentinas para este plan editorial de este año, digamos que del que Filbo hace como un momento muy importante, representa un momento muy importante. Empezando por Silvina Yayanti, que es una autora, una poeta. Sacamos, digamos, esa primera novedad de estas 3 que venían, pues que las pensamos juntas siempre. Un libro de poemas que se llama Tarde en apagarse, y que ya conocíamos desde hace rato, bueno, que ya yo como docente de escritura creativa, había trabajado mucho en talleres y sentía que como que había una conexión, una posibilidad ahí, unas posibilidades que salían de esa lectura, entonces que ese libro podía como funcionarnos. Se sumó luego la posibilidad de publicar La Sed de Marina Yushchuk, a lo que digamos como que terminamos complementando con Lo que aprendí de las bestias de Albertina Carri, y entonces ya como que cuando más o menos iban armando ahí, porque es como un Tetris, entonces se van armando así como la figurita, y entonces uno siente, listo, si esto va cogiendo forma, sí, parece que sí, parece que no, de pronto sí, de pronto no. Entonces finalmente logramos como que completar ese Tetris y estábamos pues como muy contentos, muy satisfechos también, porque sentimos que estamos ahí apuntando a distintos públicos, a distintos intereses y a distintas preguntas en términos del tipo de lector y de lecturas que estamos como proponiendo, ¿no? La Sed es una novela de vampiras, una vampira del siglo XIX, o que llega en el siglo XIX a Argentina y un poco llega hasta hoy, y una suerte de historia de encuentro con una mujer que está recorriendo constantemente el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, un poco porque está en un duelo, tratando de superar un duelo, entonces un poco el encuentro de estas 2 mujeres es lo que produce la novela, o lo que se cuenta en la novela. Y pues Albertina Carri, que es además, o que tiene como este elemento agregado de ser como una directora de cine
fascinante ya en su trabajo como directora de cine, después de además haber consolidado ese proyecto decide como además lanzarse también de una forma, digamos, más profesional a la literatura, porque ya escribía poesía desde hacía rato, y saca pues esta novela que pues me impresionó mucho cuando la leí, sobre todo porque siento que en conversación con lo que ya hace en su obra cinematográfica, hay una pregunta por la memoria y por cómo contar la memoria, o por la imposibilidad de contar más bien, que es súper contemporánea a lo que está pasando aquí en Colombia. Entonces, como que son cosas que nos hacen clic, no solamente porque nos gustan, digamos, que también está eso ahí, el gusto más individual, sino como por lo que vemos de pertinencia en relación con preguntas que identificamos, que están ahí, que nos interesan, que resuenan y que no hay tanto de eso circulando o nada, digamos, directamente. Pero este como paquete de este grupo de escritoras argentinas, pues está complementado con una autora colombiana, que la primera novela de ella se llama Las raíces de la luz, y que estamos lanzando justamente hoy, segundo día de feria. Y Andrea Boduán es una autora bogotana que vive por fuera de Colombia hace ya varios años, y que cuenta un poco como esta historia, o que nos cuenta como que digamos como que armó una historia muy potente sobre los 90s en Colombia, a partir de una relación entre una nieta y un abuelo, y cómo sobreviven a la cierta precariedad material en la que han terminado como metidos. Pero entonces es un poco como una novela sobre el cuidado, pero la pregunta es como quién cuida a quién. Entonces van ellos dos en un road trip a la costa, a una suerte como de concurso de exposiciones, de coleccionistas, porque ellos tienen una colección de objetos encontrados en la calle. Entonces van convencidos y tienen que ganar, pues no tienen con qué volver. O sea, van un poco quemaron las naves y van en su Renault 12. Qué premisa más interesante. Porque pues un poco esa es la cosa, ¿no? Y entonces en esta fantasía en la que vive el abuelo, terminan como en esa aventura, y está contada desde el presente, cuando el abuelo ya no se acuerda casi de más nada, entonces, sino de esos momentos en los que aparece como el viaje. Y por último, la propuesta de no ficción que mencionaba, que es 7 plantas, un proyecto liderado por Diana Obando y Sara Muñoz, pero que vincula a otras 5 mujeres, una juntanza de 7 mujeres en total, y que es una combinación de ensayo personal, estudio sobre plantas, pero es un estudio, digamos, como en donde se mezclan distintas tradiciones, no solo tradiciones formales, sino también tradiciones orales y tradiciones de todo tipo, conocimientos tradicionales de todo tipo, también con preguntas con brujería. Entonces, como lo que hicieron fue que cada una de las mujeres estudió una planta durante un tiempo, y al estudiar la planta están en realidad estudiándose a ellas y estudiando la historia de su familia. Y un poco lo que termina pasando es que cuando nos cuentan la historia de cada planta, nos cuentan la historia de cómo esa planta responde a una herida, un veneno y un hambre que tiene que ver con la persona, la persona que cuenta, la persona que escribe y sus relaciones familiares. Y así es un poco como con lo que venimos. Las novedades de Impar tienen nombre de mujer en esta filbo, como la literatura latinoamericana en general, ahora mismo a nivel internacional, ¿no? Y a todos los niveles, ¿no? La presencia de creadoras o de autoras es algo que ahora mismo está sacudiendo el mercado incluso internacional, como se está pudiendo ver en los grandes premios. Vamos a hablar un poco de internacionalización, porque lo que estábamos hablando, habéis estado presente en Frankfurt, habéis estado presente en Guadalajara, tenéis más planes de expansión, tenéis pensado volver. ¿Cuál es el recibimiento que notas, el interés? ¿Hay venta de derechos? ¿Es interés por la compra de libros en español también, de Impar? Sí, es como un interés creciente, como con ejercicios de traducción. Nosotros también tenemos unos años participando en Reading Colombia, que es este programa del ministerio para promover, para estimular que haya traducciones de los libros. Entonces ya desde ahí, de hecho curiosamente con libros de poesía, como ha habido al menos 2, 3 libros
por los que se ha manifestado interés y se han como avanzado como conversaciones y negocios. Y en efecto son de mujeres, de voces de mujeres, de poetas, no solamente narradoras, también de poetas, en el caso nuestro. Y ahora, pues lo mismo, sí, como que sí, sí definitivamente ha sido más fácil, o parece más fácil como entablar la conversación a la hora de promover el catálogo de derechos del que uno pues como que puede ofrecer, que tiene como la potestad de ofrecer. Parece más fácil ofrecerlos si arranca uno con los libros de las autoras, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con los temas que circulan por ahí desde ese lugar, ¿no? Como que hay una como convergencia de, sí, claro, autoras que en realidad también se están preguntando por temas, historias y universos que no han sido contados antes o que no han tenido un lugar preponderante antes. Entonces como que sí, sí pareciera ahí como haber una avidez por conocer estas historias, por explorarlas, por indagarlas, por meterse ahí, ver qué más hay, qué más sale. Eh, y pues un poco como que también lo que al menos puedo decir también desde el lado de estar pendiente de manuscritos que están circulando es que, por ejemplo, en el caso de Las Raíces de la Luz, es como que claramente cuando llegó ese manuscrito, pues es como un manuscrito que destacó por sobre otros manuscritos, también por los riesgos que toma, los temas con los que se mete, la manera de abordarlos y de proponer como una forma de mirar y de contar. Entonces, me parece que sí, que eso también hace parte de ese deseo que parece generarse hacia afuera por voces de mujeres y literatura de mujeres en Latinoamérica, y yo creo que en este momento en Colombia en particular, literatura colombiana en particular. Te voy a hacer un cambio de tema porque en esta Filbo, si de algo me estoy dando cuenta, es que se están generando muchísimas sinergias y muchísimas colaboraciones, y una de ellas, si no me equivoco, ya de primeras estáis compartiendo espacio, ¿no? Este año con Huracán, ¿puede ser? Claro, digamos, nosotros siempre, ya llevamos unos años trabajando con ellos porque antes trabajamos con otra distribuidora, y de Huracán nos ha llamado la atención desde el principio la idea de ser un colectivo de solo editoriales independientes. Entonces, lo que ha cambiado más bien este año es la posibilidad de estar dentro de Huracán, pero como con una visibilidad de impar, exacto. En parte porque cumplimos 10 años y bueno, y por el trabajo hecho en este último tiempo con ellos, ha sido posible generar eso. Pero sí, es muy importante para nosotros estar ahí y eso que se genere, que genera la posibilidad de estar como trabajando, tratando de pensar siempre cómo trabajar en llave, digamos, con estas otras editoriales. Sí, porque es algo que en general estaba viendo yo con editoriales, digamos, independientes, ¿no? Cómo están colaborando entre ellas, incluso en coediciones, cómo se está trabajando en esta presencia de la Filbo con el stand, bien sea de distribuidora, de editoriales conjuntas. Es algo muy interesante que lo que a mí me trasluce es las ganas y el interés de esta edición independiente cada vez más efervescente, ¿no? Colombiana, por solventar cualquier dificultad para seguir brindándonos historias y las historias y maravillosas historias, ¿no? Claro, yo creo que hay ahí una apuesta, bueno, digamos, en el caso concreto de nosotros siempre ha estado como clara esa intención que mencioné al principio sobre la red y construir una red y armar como unos canales de comunicación. Digamos, hay mucho como de trabajo con gente que uno no conocía o que sí conocía, pero con la que termina como estableciendo vínculos duraderos al final, gente con la que lleva unos años viéndose y encontrándose en distintos espacios, y creo que eso tiene que ver con que los proyectos culturales, editoriales, en este caso de edición independiente, terminan como ofreciendo unas posibilidades de comunidad y de experiencias de comunidad que no necesariamente replican como lo que pasa en las experiencias comunitarias de barrio o algo así, pero sí es un tipo de experiencia de comunidad, de pertenecer a un grupo de gente que estamos como tratando de hacer algo parecido, tratando de vivir de los libros, de trabajar con los libros, de hacer cosas con los libros. Y esa experiencia de la comunidad un poco que es una experiencia un poco, podemos decir, como que está en bancarrota en varios otros espacios, pues como que encontramos ahí, en ese trabajo y en ese proyecto cultural, esa posibilidad de responder o de subsanar ese problema, o al menos de explorar, bueno, qué significa si yo me pongo como aquí a compartir este stand entonces con estas otras editoriales, o yo con otra editorial. No significa que todos los experimentos van a ir bien, no significa que
uno se va a querer con todas las personas o va a querer establecer vínculos duraderos con todo el mundo, pero sí creo que hay mucho de laboratorio, de vínculos con otros y de explorar ese trabajo con otros como una forma, por un lado, de responder a las necesidades más concretas de lo material, pero también por otro lado de buscar algo, ¿sí? Como que ahí se está buscando algo que no estamos encontrando en otros lados, ¿no? Que es como una pregunta, yo creo, colectiva importante hoy día, que es dónde encontramos la experiencia de la comunidad, de lo comunitario. Eso es como el gran problema, como una pregunta ahí colectiva grande. Yo creo que parte de eso que está pasando en la edición independiente tiene que ver también con eso, no solamente con, o digamos, más allá de tener que juntarse para sobrevivir. Bueno, podríamos simplemente no hacer libros, podríamos, no sé, vender zapatos o vender comida o hacer otro tipo de emprendimiento, pero creo que sí hay algo ahí que es una búsqueda colectiva que apunta en varias otras direcciones. Y ya para cerrar, en ese sentido de expansión y estando en un podcast, no puedo más que preguntar un poco también por esa inmersión que también estáis haciendo en el sector del audiolibro, que es algo que no es muy común en las independientes, y que las independientes o pequeñas quizás por un cierto miedo, pero que ya vais dando ese paso, ¿no? Sí, bueno, realmente ha sido curioso eso porque nosotros muy rápido nos metimos a trabajar, digamos muy rápido, es decir, como a 3, 4 años de haber empezado a trabajar, nos empezamos a vincular con una plataforma de audiolibros que era Storytel. En ese momento estaba apenas despegando y había como ciertas facilidades también por eso mismo, sin entender del todo qué significaba o qué implicaba, pero también un poco como tratando de apelar a una cosa, otra vez de nuevo, como consumidores de libros y como gente que está como curioseando y preguntándose cosas. Ahí en el equipo, yo creo que al menos la mitad del equipo consume mucho audiolibro desde hace mucho tiempo. Curioso. Entonces, eso también era como, ok, listo. Esa curiosidad estaba, había alguna idea, exploremos cómo funciona acá, llegó la posibilidad, nos metimos, pero luego no creció más, digamos, como que hicimos experimento con una serie de títulos, eso funcionó como 4 o 5 años y ya lo que encontrábamos ahí en Storytel directamente no nos parecía como tan interesante, no fluyó tampoco más, pero luego como era como, bueno, listo, ya entendemos mejor esto qué es, o un poquito mejor, ¿no? Porque todavía como que las preguntas siguen siendo muchas. ¿Qué otras opciones tenemos? Empezamos a explorar. Y ahí en ese lugar estamos. Ahí, digamos, como que un poco fue que han empezado como otras conversaciones, concretamente con Zebralutions, a propósito de otros modelos de trabajo para plataforma de audiolibros, también tratando de pensar, digamos, como de tomárnoslo como una tarea que también es creativa para nosotros en la medida en la que nos interesa como participar un poco más de la confección del producto. Vale. Hay en el equipo como gente que ha trabajado con sonido, que sabe el tema. Por supuesto, todo implica inversión de dinero, de tiempo, entonces todo como pensarlo muy bien, calcularlo muy bien y tal. Entonces como que hay que tomarse su tiempo para hacerlo, pero como que ahí estamos, ¿no? Como que la idea también no es solo como rápido ver qué hacer y cómo meterse, sino como ver de qué forma también como que lo disfrutamos y lo volvemos como un trabajo creativo, que es como entendemos también el trabajo editorial, ¿no? Vamos, que lo estáis formando parte de vuestro proyecto en una especie, digamos, de coproducción con Zebralution, o sea, estáis trabajando de la mano, pero sintiéndoos dueños del proyecto. Pues esa es un poco la idea, ese es el ideal o el camino ahí que nos interesó, también pensando como que una cosa que no nos gustaba tanto de los experimentos anteriores era como no poder como ver bien como la voz que narraba un cuento o una novela colombiana o que pasaba en los llanos orientales colombianos, pues sonara con un aparente neutro internacional que realmente lo que sonaba era no colombiano. Y eso como que bueno. Ese famoso neutro internacional de aquellas películas de Disney que hemos escuchado todos y ninguno reconocíamos de qué país era. Claro, sí, que es como todo, como una suerte de voz extraña de lo latinoamericano predeterminado, digamos. Y pues claro, al principio no, pues uno no nos incomoda tanto, no nos parecía tan relevante, pero pues
también en la medida en la que la idea es como hacer cosas que nos gusten y que nos muevan y que nos también como que despierten el entusiasmo, porque justamente en parte es eso lo que uno comunica cuando está difundiendo libros, el entusiasmo por una historia, por un tipo de escritura, por un proyecto de autor, de autora. En este caso también sería como por un producto o un formato de un libro que haga otra cosa, que ofrezca otro tipo de experiencia, pero pues que esa experiencia pues que nos guste pues ya, o que podamos como intervenir en esa experiencia y aprender un poco más, pues eso también nos ha animado ahí a volver al asunto. Pues muchísimas gracias, Óscar. Desearte que tengas una buena feria. Recuerda a la gente que nos ve dónde estáis ubicados en el stand con Huracán para aquellos que quieran pasarse a conocer las novedades o todos esos libros de fondo que ya tenéis, que puedan hacerlo. Pues estamos en el pabellón 17, que es el pabellón de la edición independiente, en el stand 1423, en el colectivo Huracán, y ahí estamos con otras 20 editoriales independientes, entonces pueden ir a ver lo que traemos nosotros en Impar Editores, pero también lo que traen estas otras editoriales independientes, y seguro que no los vamos a defraudar, los vamos a entretener. Muchas gracias a ti también por el tiempo, Lorenzo, y por las preguntas. Pues muchísimas gracias, y a todos vosotros, sobre todo, muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final del podcast, que son los que estáis aquí escuchándonos. No creo que os haya costado, porque ha sido una conversación la mar de interesante, y nos vemos en el siguiente episodio desde aquí, desde Bogotá. Muchísimas gracias por todo.